Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlos. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es El Punto sobre la Historia. Hoy vamos a pedalear por la historia del segundo tramo de la Gran Vía. Un tramo pintón, el Hollywood madrileño. Da igual si entras o sales. Dale a los pedales que la Gran Vía quita los males. ¡Empezamos! Este lugar tan acristalerado, tan de cara a la Gran Vía y tan metido en el barullo es el Hotel Trip Madrid Gran Vía, que se levanta en el mismo lugar en el que estuvo el antiguo Hotel Gran Vía. Hemingway escribió aquí algunas de sus obras. Se hospedaba en el cercano Hotel Florida, pero venía a esta cafetería para escribir algunas de sus crónicas de guerra. A Hemingway le dio un cupidazo con España que estaba todo loco. Cuando estalló la Guerra Civil y Madrid se convirtió en noticia, se vino corriendo para acá. En España hizo grandes amigos, entre ellos muchos toreros, pero chotos, pocos. Uno de estos amigotes toreros era Nicanor Villalta. Hemingway le admiraba tanto que llamó a su hijo John Nicanor. Durante un par de veranos, Hemingway volvió a España a cubrir para su periódico la rivalidad entre los dos grandes toreros del momento. Luis Miguel Dominguín era el number one. Antonio Ordóñez era el aspirante a sucederle. Y para colmo, los dos eran cuñados. Hemingway los estuvo siguiendo durante 2 veranos completos y documentó totalmente la gran batalla dentro y fuera del ruedo. Por aquella época, Hemingway estaba muy malamente de lo suyo. Poca salud, neurosis, paranoia... un cuadro. Este reportaje sacó punta a todos sus problemas. Pasaba las noches mal comiendo, durmiendo en coches y saltándose a la torera la prohibición de beber. Un buen día descubrió que la rivalidad entre los dos toreros era más bien una cuestión de marketing. Se obsesionó con que todo el mundo quería engañarle. Se encerró en el hotel, decidido a no salir nunca más. Con mucho esfuerzo, su familia consiguió, con nocturnidad y alevosía, sacarle del hotel y meterle en un avión de vuelta a Estados Unidos. Publicó su crónica en la revista Life con el nombre de Un verano peligroso. Ya veis que el nombre le venía al pelo. Poco después, siguiendo una larga tradición familiar, Hemingway se suicidó con todo éxito. Tras su muerte, atención, se descubrió que tenía un billete de avión preparado para volver a los Sanfermines. El 7 de julio, en vez de participar en los encierros, participó en su entierro. Ernst, viejo amigo, ¿por quién doblan las campanas? ¿Las campanas doblan por ti? El punto sobre la historia. Esta callecita tan escondida, tan a plena vista y tan sana, culito de rana, es la calle de la Salud, que en tiempos de los Reyes Católicos fue una de las más envidiadas de Madrid. Por entonces la ciudad era un villorrio y estos terrenos estaban en el arrabal. Un grupo de campesinos y ganaderos montaron por aquí sus casitas con sus huertecitos, sus vaquitas. Cuando las epidemias de peste se cebaban con los madrileños, los habitantes de esta zona las pasaban tan pancho. Claro, esta gente vivía de la verdurita de sus huertos y de los animalitos de sus corrales. Así que no necesitaban entrar en la ciudad y mezclarse con otras gentes, por lo tanto evitaban la posibilidad de contagio. Como aquí se libraron de la peste, a toda esta zona se le llamó el Barrio de la Salud, del que ya solo queda esta calle, la calle de la Salud, irrefutable. Hoy le habríamos puesto calle del Huerto Urbano, no sé qué gaitas de Ecofriendly o avenida Cardiosaludable.
La historia es un punto. El punto sobre la historia. Aquí, exactamente más o menos, estuvo la casa donde nació y vivió el cronista de la villa por excelencia, el maestro don Ramón de Mesonero Romanos. Dedicó toda su vida a esta nuestra ciudad, a contarla, a vivirla y, como veréis, a defenderla. Su padre era un tipo muy rico y muy listo. Por su casa venían a pedir consejo desde la marquesa más peripuesta hasta el campesino más arriero. Papá Mesonero se pasaba el día contándole historias al niño hasta que le dio por morirse y le dejó 2 herencias. La económica, que permitió a nuestro cronista dedicarse holgadamente a la vida intelectual, y la curiosidad que le llevó a mirar las calles de Madrid y a observarlo todo detenidamente. y así llegó el trienio liberal que mandó a Fernando a tomar por séptimo. A Mesonero le dio un arrebato liberal, se alistó en el ejército y empezó a escribir sus primeras crónicas. Así le salieron las escenas matritenses y las memorias de un setentón, 2 de las Biblias costumbristas de la ciudad. Mesonero viajó por media Europa. Estando en París se quedó topicueto y dijo: ¡Ey, esto es lo que yo quiero para mi Madrid, incluidos los croissants! A la vuelta se hizo consejero del marqués viudo de Pontejos, el alcalde de Madrid, al que le convenció para cuidar nuestro patrimonio. ¿Fue más o menos así? ¡Hay que conservar nuestro patrimonio! Cuentan que un día se enteró de que iban a derribar la casa de Cervantes y se plantó allí para evitar el derribo. De casa de Cervantes no nos moverán. Pero le movieron. No pudo hacer nada. Años más tarde la vida le dio una segunda oportunidad porque estaban a punto de demoler la casa de Calderón de la Barca en la calle Mayor. Esta vez estaba dispuesto a todo con tal de salirse con la suya. Cuando llegó al lugar de los hechos, se encontró ahí al tipo con el pico y la pala dándolo todo para derribar el monumento. Y entonces volvió a las andadas. De casa Calderón no nos moverán. Cuando vio que lo querían mover otra vez, se lió a bastonazos con los obreros. Pobrecicos, ¿qué culpa tendrían ellos? Pero esta vez sí, logró detener la demolición. Sus crónicas, que firmaba como El Curioso Parlante, se publicaban en muchísimas revistas de la época. Muchos comparan a Mesoneros Romanos con Larra, que eran amigotes y ambos se dedicaban a criticar una sociedad que no les gustaba ni un pelo. Pero eran muy distintos. Larra decía que Mesonero tiene cierta tinta pálida, hija acaso de las obras de meditación o del temor de ofender. Mesonero tenía claro que solo pretendía entretener a sus lectores. Ni Larra siguió mis huellas, ni yo pretendí nunca más que admirar y respetar las suyas. Murió siendo cronista oficial de la villa, miembro de la RAE y bibliotecario perpetuo de Madrid. Si don Ramón de Mesonero Romanos viviera todavía, seguro que sería un puntero de mucho cuidado. La Gran Vía es un punto. En este balcón, Alfonso XIII inauguró Unión Radio, el antecedente de la cadena SER. Lo primero que creo que cabe decir es que el nombre Unión Radio tiene una explicación muy interesante que no todo el mundo reconoce. Era la unión de la voluntad de comunicar con las nuevas tecnologías. Por eso la Unión Radio es la unión de esta actividad de la venta de receptores, que era el nuevo gran artilugio, el nuevo gran invento, con la comunicación a través de ella. Y también un mecanismo de unión de emisoras, porque así como por ejemplo en Alemania la radio nace otorgándosele a una emisora, a la emisora de Berlín, la única licencia. Solo hay una radio que es Berlín, tiene una potencia colosal y la oyen desde todos los puntos de Alemania. En España no, en España nace en cada ciudad un negocio de un empresario con iniciativa individual que monta una tienda, un hombre como Ricardo Urgoiti, asociado con empresas, Telefunken, etcétera, se lanzaron a hacer este proyecto. Y la existencia de esa doble vía se puso de manifiesto en una circunstancia que la gente no sabe. En el origen era un negocio que
se apoyaba en la venta de receptores de radio y en la difusión de la radio. Tiendas que vendían electrodomésticos y un servicio de radio para todos, que la gente venía a traerte sus aparatos de radio estropeados para que se los arreglaras gratis. En esa etapa, que fue truncada como todo por la guerra, la radio era un fenómeno al que se arrimaba con asombro la gente y al que se arrimaba con asombro también la gran intelectualidad. Por eso los archivos de esta casa guardan los sonidos de los grandes discursos, de las grandes conferencias. Ortega y Gasset, por ejemplo, era un forofo de eso, Jacinto Benavente, otros muchos. Conservamos las voces de todos ellos. Curiosamente no se tiene el sonido de la voz de Federico García Lorca. Es un fenómeno verdaderamente excepcional. Solo encontramos el sonido de él tocando el piano con la argentinita que cantaba, pero él no estaba grabado. Y luego la primera acción informativa, La Palabra, antecedente de un programa de noticias, que se hacía con las galeradas que venían del periódico manchadas de tinta, lleno de tachones. Josefina Carabias fue una de las grandes voces, antes de que, con motivo del final de la guerra, se suprimiera la información. Desde que Franco se hizo con el poder hasta el año 1977, la información quedó prohibida en todas las emisoras de radio en España, salvo Radio Nacional de España. Se ofrecía diario hablado de Radio Nacional, la gente llamaba popularmente el parte, y todas las emisoras de radio teníamos que conectar obligatoriamente y Radio Nacional daba el único informativo que se podía dar. Los programas tenían una popularidad absoluta, gigantesca. Comienza un tiempo popular, cálido, la radio queridísima, un elemento más de la familia del hogar. Programas como Cabalgata fin de semana, donde venían los artistas a cantar, los programas de las telenovelas, que eran un poco los grandes seriales, los partidos de fútbol que veíamos con Matías Prats, que nos explicó la radio visual. Aquella radio tenía una extraordinaria creatividad que la publicidad anunciaba. Los primeros calditos en caldo, la primera olla express que jamás puede explotar, las medias de nylon, las medias de cristal. La publicidad con Bobby de Glané y aquellas grandes figuras pues iban constituyendo la ventana también aspiracional al sueño de un país que iba poco a poco saliendo de la miseria más absoluta, ¿no? Pero no tenía influencia política. Cerrado ese tiempo, cuando en el año 1977, no antes, se liberó la radio del corsé de tener que conectar con Radio Nacional y pudo empezar a hacer sus informaciones, digo entre paréntesis, que lo venía medio haciendo, pero fuera de la legalidad. Hora 25, por ejemplo, era un programa de cuestiones actuales, no podía llamarse un programa informativo. Entonces, el primer programa informativo que pudimos hacer aquí en la casa, en el 77, lo hicimos José Joaquín Iriarte y yo, a las 2:30 de la tarde, diciéndose el primer día que la SER puede decir que empieza un programa de noticias, ¿no? De repente empezó a tener un gran peso en el mundo de la política. El gran factotum de esto es Luis del Olmo, evidentemente, que es el que metió en horas que habitualmente eran de radio de pequeña compañía elementos de la actualidad más importante. Luego fuimos los demás siguiendo detrás de él, ¿no? Y ha sido muy reconocido. A Luis del Olmo y a mí nos han dado algunos premios como en representación de esa generación. Cuando pasen ustedes por aquí, por la Gran Vía, recuerden que aquí se han vivido y construido los más maravillosos sueños que acunaron las esperanzas de vuestros padres, de vuestros abuelos y de un país. Y que vivió aquí pues muy unido a la sociedad y a las familias de este país, de esta ciudad, de esta sociedad, pues todas las dificultades, las adversidades, las esperanzas de muchas décadas. La Gran Vía es un punto. Estamos en el tablao de Torres Bermejas, que recrea una sala de la Alhambra, uno de los tablaos más emblemáticos de Madrid, donde han pasado familias enteras que se dedican al tema del flamenco. Si nos remontamos a antes de que fuera Torres Bermejas, esto se llamaba la Taberna Gitana, donde actuó Imperio Antonia, una de las bailadoras más antiguas de Málaga. Y luego ya, siendo Torres Bermejas, pues bueno, figuras tan grandes como Camarón, como El Guito, como Manolete, familias como los Pelaos, que aún aquí sigue actuando Tere, que esto es un documento histórico, ¿no? que hay que venir a verlo.
Yo diría que la cuna del flamenco es Cádiz, que se remonta a tiempos de Tartesos, hay un hervidero, ¿no?, del protoflamenco. Y yo creo que se expande al mundo internacionalmente gracias a toda esta gente que mueve por los tablaos. Tanto Camarón como Enrique Morente fueron los dos grandes renovadores del flamenco que marcaron un antes y un después. Es una época donde los dos conviven y aprenden uno del otro, no creas, porque mi hermano hizo un mano a mano en Granada, me acuerdo, y claro, la típica pregunta, ¿no? Y bueno, ¿y Camarón? ¿Y tú? Y tal. Dijo él, hoy en día estar enamorado del flamenco es estar enamorado de Camarón. Para mí, Paco de Lucía ya son los tres grandes de la misma época, ¿no?, que revolucionan la historia del flamenco. Había antes y un después. Hay una frase que decía mi hermano, que el flamenco puede cambiar mañana en una actuación. O sea, que está súper vivo. Y bueno, invitarles a que vean flamenco, a que investiguen un poco. El flamenco está en manos de todo el que quiera conocerlo y venga a disfrutarlo. A Madrid o Andalucía o un cuartito, como se hacía antes. La historia es un punto. Esta callecita que une la Gran Vía con la Plaza del Carmen es la calle de la Abada, que es la hembra del rinoceronte. Cuentan que en tiempos de Felipe II aparecieron por aquí unos portugueses con una abada. Vieron negocio y montaron exactamente más o menos por aquí una carpa para exhibir al animalito. La gente pagaba 2 maravedíes para ver al bicho y provocarlo. En la barraca había gente que tocaba la dulzaina y el tambor, con lo cual comprenderéis que el bicho estaba hasta el cuerno. Entre tanto mascachapas y tantos soplagaitas, la Abada tenía un amiguito, el hijo de los dueños de una tagona que estaba aquí al ladito. El chavalito le traía cada día un trocito de pan. ¡Qué Disney, qué bucólico, qué salvaza Willy todo, ¿no? Pues esperad. Cuenta la leyenda que un buen día el panaderito le dio un bollo recién salido del horno. La Abada se lo comió, se quemó la lengua y se le fue la pinza. Atacó a su amiguito hasta dejarlo totalmente medio muerto, mato. Los portugueses salieron por patas. Con las prisas se escapó el animal, evolucionó a rinoceronte en modo destroyer y dejó 20 muertos matados. Oye, que a mí el pan me encanta, pero cuando digo que mataría por un bollo, pues no es literal. El punto sobre la historia. Este edificio tan peripuesto, tan jónico y tan fashion victim es el antiguo Cine Avenida, donde estuvo la mítica sala de fiestas Pasapoga. Pasapoga viene de las 2 primeras letras de Patuel, Sánchez, Porres y García, que parece un bufete de abogados, pero no, eran los 4 dueños. Pasapoga abrió en plena posguerra y era un referente de opulencia y glamour en una España que no se lo podía permitir. Por entonces una costurera, por ejemplo, ganaba menos de 8 pesetas al mes y un té con pastas aquí valía 16 pesetas. Fijaos la diferencia. La mayoría de los madrileños no podía venir, pero por las mismas las grandes estrellas no salían de aquí. Por aquí se pasó poco sorprendentemente Ava Gardner, ¿quién lo hubiera dicho? Lola Flores se dejó ver por aquí echándose unos bailables con Frank Sinatra. De hecho, Pasapoga fue uno de los pocos sitios en España donde actuó la voz de Nueva York. Frank Sinatra había venido muchas veces a España, unas veces para hacer películas y otras muchas para hacer cositas con Ava Gardner. A Sinatra, digamos que no le entusiasmaba demasiado este país. A mediados de los 60 tuvo que dejar de venir
básicamente porque le prohibieron la entrada. La cosa fue más o menos así. Sinatra estaba en Torremolinos rodando una película con una jovencísima Rafaela Carrà. ¡Ojo, cuidado! Sinatra estaba en el bar de su hotel con un periodista cuando se acercó una actriz a saludar y el periodista hizo una foto. Frankie pensó que entre los dos le estaban liando para acusarle de tener un asuntillo con la actriz. Así que se le hincharon los Sinatras y tiró la cámara al suelo. La actriz se cabreó y le tiró la copa a la cara de Sinatra. Este se cabreó y le tiró del pelo a la actriz y claro, se lió la marimelena. Entonces apareció la policía dispuestos a llevarse a Sinatra a declarar. Lo que pasó entonces no queda muy claro. Sinatra, con una diplomacia carente de sutileza, pisoteó o escupió o insultó directamente un retrato de Francisco Franco. Le detuvieron por desacato a la autoridad, le multaron y le prohibieron definitivamente la entrada en España. Cuentan que cuando se marchaba en el avión gritó: «Nunca volveré a este maldito país». En el 25 aniversario del régimen de Franco, Frankie tuvo el detalle de enviarle un telegrama. ¡Felicidades en el 25 aniversario de su benevolente régimen! ¡Muérase! Y efectivamente, solo cuando 15 años después a Franco le dio por morirse, Frank Sinatra pudo volver. En el 86, Rocío Jurado le recogió del aeropuerto de Barajas y se lo llevó directamente al Bernabéu a dar un concierto. Todo el mundo pensó que sería un concierto inolvidable, y lo fue, efectivamente, porque no fue ni el tato, un fracaso clamoroso. Volvió una vez más en el 92 para actuar en la Barcelona Olímpica. Allí, por fin, llenó hasta la bandera. Vaya genio tenía Sinatra, pero sobre todo, vaya voz tenía la voz. El punto sobre la historia. En este lugar tan iluminado, tan comercial y con tanto trasiego, estuvo el mítico Hotel Florida. Era uno de los mejores hoteles de Madrid y el favorito de los reporteros de guerra. Tenía agua y teléfono en cada habitación. Entre otros, aquí se hospedaron Gerta y Endré, compañeros de alcoba, de profesión y de firma. Los dos eran Robert Capa. Gerta y Endré eran dos judíos que habían huido de la dominación nazi. Se conocieron en París y allí les dio un cupidazo de arriba abajo. Endré le enseñó a Gerta todo lo que sabía de fotografía y, entre otras cosas, le enseñó una frase que no olvidaría jamás: sin valor no hay foto. Sus fotos eran buenas, pero nadie quería comprar fotografías a dos veinteañeros sin experiencia. Así que a Gerta se le ocurrió inventarse a Robert Capa, un famoso fotógrafo con experiencia en todos los conflictos del mundo. Los dos se vinieron a Madrid a cubrir la guerra desde el lado republicano. Como eran muy majetes, se hicieron amigotes de Picasso, de Hemingway o de Alberti. Los campos de batalla fueron su día a día, su fin y su pasión. Se metían entre los combatientes como uno más. Él se marchó unos días a París a hacer unas cositas. Ella se quedó para cubrir la batalla de Brunete. Tras la derrota republicana, Gerda tuvo que huir agarrada al estribo de un coche lleno de enfermos. De repente, un tanque republicano perdió el control, la tiró al suelo y la arrolló. Llegó con vida al hospital, donde preguntaba todo el rato dónde estaba su cámara. Las cámaras sobrevivieron y se encontraron años después. Ella, lamentablemente, no. En París, Robert hojeaba un periódico cuando se encontró la noticia: Gerda había muerto. Desde entonces, ya no volverá a ser el mismo. 20 años después, Robert aceptó un encargo para fotografiar la guerra de Indochina. Se internó en el campo de batalla montado en un jeep. En un momento en que el coche no podía seguir avanzando, él se bajó y siguió a pie. Solo pudo avanzar unos pasos porque pisó una mina y se quedó pues como te quedas cuando pisas una mina. ¡Ay, las dichosas guerras! El punto sobre la historia.
he citado aquí para hablaros de ese edificio. ¿Lo veis ahí? Sí. Ese, que en su momento ocupó el Hotel Florida. Aquí se alojaron los corresponsales extranjeros más importantes que vinieron a cubrir la Guerra Civil Española. Había periodistas británicos, alemanes, franceses, estaban los del New York Times, el Daily Telegraph, y aquí se escribieron las crónicas más importantes sobre la Guerra Civil que ocuparon las portadas de periódicos en todo el mundo. Y en el hotel ese ahí, en el patio, tenía un patio y se reunían por las tardes con un poquito pues, de alcohol, de whisky, que les encantaba en esa época, y comentaban las historias más importantes que habían vivido y que habían visto, las más tremendas, en el frente. ¿Y quiénes estaban allí? Pues dos de los más importantes, Hemingway y también estaba John Dos Passos, que se hicieron muy buenos amigos aquí mientras estaban juntos, y los dos tenían algo en común, que pertenecían a la generación perdida, que era una corriente de escritores de Estados Unidos que vivieron en París, que estuvieron en otras ciudades del mundo entre la Primera Guerra Mundial y también la Gran Depresión. Y Hemingway en el Hotel Florida se alojaba en la habitación 109 y ahí tenía, podríamos decir que una gran despensa, pero que no podía faltar en esa habitación. Whisky, el whisky que tanto le gustaba entre crónica y crónica, y la máquina de escribir se oía. Si tú acercabas la oreja ahí en la puerta de la habitación, oías la máquina de escribir y olías a guiso. Y era porque estaba Sidney Franklin, que era un amigo de Hemingway, que estaba aquí, que se vino, que le cocinaba, y además tuvo el honor de ser, flipar, el primer estadounidense, el americano, que vino aquí a tomar la alternativa en una plaza de toros. También estaba John Dos Passos, que se hizo muy amigo de su traductor, que era José Robles, hasta un buen día que fue arrestado y desapareció para siempre. Y ahí empieza la parte más trágica, porque desapareció, tenía muchos conocimientos, se cree, de los planes militares de la República, y bueno, lo que se piensa es que fue fusilado, que le asesinaron, y no volvieron a tener noticias de él. Y aquí su amigo Hemingway pues le dio la espalda, creyó que no merecía la pena perder más tiempo investigando la muerte, pues un muerto más al fin y al cabo en esta dramática y trágica guerra civil, y no le ayudó en esa búsqueda, y al final pues bueno, la amistad entre ambos se terminó. John Dos Passos volvió a Estados Unidos y lo que sí logró al final es llevarse a la familia de José Robles. En los años 60 ya el hotel fue derribado completamente, se construyeron pues entonces Galerías Preciados, que lo conoceréis, que no sois tan jóvenes. Recordad que cuando paséis por aquí, vengáis de compras, la Plaza de Callao, ese edificio que todos ven, pues que desde ese lugar en un momento fue el Hotel Florida, y desde aquí los corresponsales de guerra más importantes del mundo escribieron sus crónicas con una parte de nuestra historia. La historia es un punto. Este edificio tan enfrascado, tan erudito y tan como parar las rotativas es el Palacio de la Prensa. Se inauguró allá por los años 30 y forma parte de la historia porque, entre otras muchas razones, aquí estuvo la redacción de la revista humorística La Codorniz. La Codorniz era la revista de humor más conocida del momento y la que más tiempo se mantuvo en los kioscos. Se definía como la revista más audaz para el lector más inteligente. La fundó Miguel Miura, un genio del humor que ya había fundado antes otra revista parecida, La Ametralladora. Miura se rodeó de los autores más cachondos del momento para hacer reír a la España de la posguerra, que buena falta le hacía. Por La Codorniz pasaron humoristas de la talla de Edgar Neville, Álvaro de la Iglesia, Ramón Gómez de la Serna, Mingote, Gila, José Luis Col, Venceslao Fernández Flores, Tono, Jardiel Poncela, y así podríamos seguir hasta el martes. La Codorniz tenía un humor entre absurdo y surrealista, pues como sus colaboradores. Siempre estaba ahí en la cuerda floja con la censura y con las autoridades. Varias veces se metieron en movidas por sus titulares, aunque curiosamente sus portadas más famosas eran Leyenda Urbana. Dicen que publicaron un número con un túnel en la portada, con todas las páginas en negro y con la salida del túnel en la contraportada. Leyenda Urbana. Uno de los titulares más comentados decía así: bombines a bombón, lo que cojines a X. Y nos importa 3X que nos cierren la edición. Y como suele ocurrir, mucha gente aseguraba haberla visto con sus propios ojos. Leyenda Urbana. Nuestro respeto y admiración por estos enormes genios de La Codorniz. Y esto no da para más. Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia.
El punto sobre la historia. La historia es un punto. Un saludo para el equipo. El punto sobre la historia. El punto sobre la historia. Un saludo para el punto sobre la historia.